podemos en verdad reposar en el sagrado anclado. Hay dos psiquismos. El inferior está relacionado con los chakras. El superior, que pertenece a la conciencia superlativa y trascendental del ser, a los valores étnicos de lo divinal, de lo trascendental, a la cultura universal, espiritual, divinal. Que el psiquismo inferior no cumpla finalidades sería absurdo negarlo. Sí cumple algunas finalidades. Que el desarrollo de los chakras sea inútil, no digo así, no pienso así. Es útil hasta cierto punto, pero no es todo. Cuando uno ha despertado conciencia y ha abierto en verdad la razón objetiva, y puede la razón objetiva o mente interior servir de instrumento a la conciencia, entonces la iluminación del ser es absoluta y supera a todos los chakras, pasa más allá de los chakras, entra en el terreno del superhombre, del Buda, del iluminado Buda. Quiero que los hermanos comprendan este aspecto intrínseco tan profundo. Quiero que entiendan también por tal motivo la necesidad de pasar por la aniquilación budista. Si así lo hicieren, no les pesará. Abrirán su mente interior y llegarán a poseer la iluminación. No quiero decir que antes no sea posible la experiencia del vacío iluminador. Es posible. Pero como ya les he dicho a ustedes, una cosa es la experiencia del vacío iluminador y otra cosa es la realización íntima del vacío iluminador. Cualquier anacoreta puede experimentar el vacío iluminador, pero eso no implica forzosamente la autorrealización íntima del vacío iluminador. Nadie podría realmente autorrealizar el vacío iluminador en sí mismo, en tanto no haya eliminado o desintegrado todos esos agregados psíquicos inhumanos que llevamos en nuestro interior. Vale la pena que comprendamos pues todo esto y que reflexionemos profundamente en el proceso de desintegración del ego. Hemos de sangrar profundamente y necesitamos lavar nuestros propios pies con la sangre del corazón, si es que queremos quedar completamente puros. La autorrealización íntima del ser es muy grave, gravísimo. Ha de pasar uno por torturas espantosas. Muchas veces tiene uno que renunciar a lo que más ha amado. Tiene uno siempre que estar dispuesto a perder lo más querido. Y repito, lavar sus pies en la sangre del corazón. Necesita uno convertirse en algo diferente, en algo distinto. Hasta la misma identidad personal ha de perderse. Esto quiere decir, un día habremos de buscar hasta nuestra misma identidad actual y ya no la hallaremos. Se habrá perdido para nosotros mismos, porque nosotros nos habremos convertido en algo diferente. Necesitamos volvernos distintos, diferentes, cambiar radicalmente. ¿Cómo podríamos cambiar totalmente si conserváramos nuestra actual identidad? En este camino, mis queridos hermanos, hay procesos dolorosos, muy dolorosos. El que quiere empezar con éxito debe empezar con algunos sacrificios físicos, disciplinarios.
empecé mi actual existencia caminándome a algunos países enteros a pie, sin 5 centavos entre la bolsa, durmiendo en las montañas, envuelto en mis propios trapos para desafiar la plaga, llegando a los pueblos sin dinero, o bien acostándome por ahí debajo de los aleros de las casas, cuando tenía tales techos o aleros, porque ahora las edificaciones se han vuelto tan crueles que si le cae a uno la lluvia no tiene más remedio que soportarla. Así es la crueldad de estos tiempos. Y no me pesa haber caminado sin dinero países enteros. No me pesa haber sufrido la tormenta y los huracanes. No me pesa haber llegado a pueblos donde nadie me conocía y sin un céntimo entre la bolsa. Así empecé. Y mucho que me sirvió. Yo empecé en una forma natural. Mi padre, que está en secreto, quiso que así empezara, y así empecé. A otros les ha tocado empezar así, porque su gurú así lo ha establecido para su bien. Conozco el caso de un gurú de ojos negros penetrantes y mostachos negros. Organizó sus discípulos para una caravana. Recorrió países enteros para llegar a Grecia. Lo digo, para llegar a Persia, Spencer, desde Rusia. Caminar por ahí entre la nieve, mujeres, hombres, unos con el pie descalzo, sangrando, durmiendo en las montañas, expuestos a los lobos, firmes en la disciplina. Hasta llegar a ese país de Persia, sencillamente para encontrar una casa desocupada donde vivir. Tontería, diría cualquiera. ¿Cómo es posible un viaje con un grupo de personas que están sufriendo a través de las montañas y del hielo, durmiendo en la noche en las selvas, expuesto a los lobos del invierno? ¿Con qué objeto? Congruente parecería. Para llegar por último a una casa que había alquilado, pues para eso no se necesita de todo eso. Se podría haber hecho el viaje de un maravilloso automóvil o en un avión. El gurú sabía lo que hacía. Y si el discípulo va a la derecha, el gurú lo jalaba a la izquierda. Y si jalaba el discípulo a la izquierda, el gurú como al caballo le jalaba las riendas para que mirara hacia la derecha. Y a sufrir un poco. Sus discípulos se forjaron desde un principio en la dura disciplina y resultaron magníficos. A mí me tocó también forjarme en principio en esa dura disciplina. Mi padre, que está en secreto, así lo hizo. No lo había entendido. Mucho más tarde en el tiempo lo entendí. Que él había seguido conmigo el mismo proceso que han seguido todos los gurús de los tiempos, sometiendo a los estudiantes, primero que todo, a esas duras pruebas. No hay duda de que fueron magníficos los estudiantes que por las mismas pasaron. Así, queridos hermanos, tiene uno que ir eliminando de sí mismo muchas pésimas costumbres, hábitos adquiridos que uno mismo ignora que los tiene, movimientos mecánicos sin sentido, etc. Tiene
tiene uno que hacerse consciente de todos sus gestos y actitudes y eliminar lo que no sirve. Todo esto requiere una observación muy rigurosa de sí mismo. En principio es conveniente esa dura disciplina de los viajes dolorosos y cruentos, de las torturas del camino, a fin de forjarse de un principio como debe forjarse en la lucha. Quieren no desmayar pues en la cuestión de la autoobservación psicológica. A medida que uno se vaya autoobservando, va descubriendo cuántos yoes que tenía, yoes que ignoraba que tenía. Uno se queda asombrado cuando se autodescubre. ¿Qué diríamos de un caballero honrado, sincero, trabajador, magnífico ciudadano, intachable, incapaz de quitarle un céntimo a nadie, que de pronto descubra que en el fondo de sí mismo posee unos cuantos yoes ladrones? Imposible, dirían cualquiera. Imposible. No, en esto no hay nada imposible. ¿Y qué diríamos de una dama honesta, magnífica esposa, virtuosa, entregada a su hogar, que de pronto autoexplorándose profundamente descubriese en el fondo de sí mismo toda una legión de yoes prostitutas? Qué incongruente, dirían muchos, al oír una explicación de estas. Qué ilógico, qué paradójico. Pero en el terreno de la psicología profunda, todo esto es posible. En el fondo de cada uno de nosotros hay una creación equivocada. Yoes de los antiguos tiempos. Yoes que personifican errores espantosos. Y lo más grave es que dentro de los mismos está embotellada la conciencia, siempre y enfrascada, siempre procesándose en virtud de su propio embotellamiento. ¿Cuál es el peor obstáculo que existe para la disolución del ego? ¿Cuál será la peor inconveniente? Lujuria, sí, es una palabra terrible. ¿Quién no la tiene? ¿Quién de los aquí presentes podría decir que nunca ha tenido lujuria? Cuán difícil es desarraigarla de sí mismo. Cuando nosotros la analizamos cualquier yo de lujuria, venimos a evidenciar que se procesa en cada uno de los tres cerebros en forma diferente. En el cerebro, dijéramos, puramente emocional, se expresaría como amor. En el cerebro puramente motor, instintivo, sexual, a través del erotismo. En el cerebro exclusivamente intelectual, como planes, proyectos relacionados con el amor. O con el ser, que se ama, o que se cree amar. Sin embargo, de ahí, todas no son sino fenómenos de un mismo yo, que se llama lujuria. Pero vean cuán distinto se manifiesta en el cerebro intelectual, qué forma tan distinta, qué otra forma asume en el corazón, y por último,
cuál es su modo operandi en el centro motor instintivo sexual. Repito, en el centro motor instintivo sexual como pasión animal. En el corazón la lujuria asume otra forma. Podríamos denominarla como amor. Y en el intelecto asume otra forma, como proyectos relacionados con ese amor, como recuerdos de ese amor. Y es que cada yo tiene sus tres cerebros: el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Cada yo es una persona con sus tres cerebros. Eso es obvio. Así pues que dentro de nuestra persona hay miles de personas y cada una de ellas está organizada con sus tres cerebros. Entonces la personalidad no es más que una marioneta jalada por hilos invisibles. Y ahí yo es muy difícil de arrancar de sí mismo y de desintegrar. Yo es que se confunden con la espiritualidad y con el amor. Se necesita tener, dijéramos, el ojo clínico para verse a sí mismo. Disponer siempre de ese bisturí finísimo de la autocrítica para abrir todo lo que tiene y hacerle la disección a sus valores. Solo así puede saber realmente qué es lo que tiene de verdad. Necesita mucha observación, mis caros hermanos. Somos espantosamente débiles y nos creemos muy fuertes. Somos criaturas deleznables, exageradamente débiles. Nada podríamos hacer si no tuviéramos una ayuda. Obviamente la tenemos. Contamos con el poder de la serpiente sagrada, con la divina madre Kundalini. Solo ella puede de verdad asistirnos para desintegrar los yoes. Solo ella con sus flamas puede reducir a cualquier yo a polvareda cosa. Haz intentar desintegrar los yoes sin contar con la ayuda de Devi Kundalini Shakti. Es condenarse uno a sí mismo al fracaso. Y eso es muy grave. Alguien cuyo nombre no menciono cometió el error de atribuir a la serpiente ascendente todas las características siniestras e izquierdas de la serpiente descendente. Hay dos serpientes, la que sube y la que baja. La que sube es la Kundalini. Ella se abre paso por el canal de Sushumna a lo largo de la médula espinal dorsal y llega hasta el cerebro y posteriormente al corazón. La otra, la que baja, se precipita desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. Es el abominable órgano kundartiguador. Es el abominable órgano kundartiguador, o la serpiente Pitión, que se arrastra por el lodo de la tierra, tuvo poder realmente para hacernos caer en el error. La otra, la ascendente, es diferente. Tiene poder para liberarnos del error. En el pasado, es claro que algunos individuos sagrados se equivocaron e implantaron en la naturaleza del ser humano el abominable órgano kundartiguador. Pero ¿cómo haríamos nosotros para poder ser salvos?
Para que plantar en el organismo humano otro órgano como el del kundartiguador, pero que sea positivo, luminoso, antitético, opuesto al kundartiguador. Existe ese otro, y es la kundalini. La misma palabra lo dice, kundalini. Kunda nos recuerda el abominable órgano kundartiguador. Lini significa fin, fin del abominable órgano kundartiguador. Esto es, ascendiendo la serpiente kundalini, el abominable órgano kundartiguador queda reducido a polvo de acoso. En el Génesis aparece la serpiente tentadora del Edén, la horrible Pitión con 7 cabezas, que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado hirió con sus dardos. Ese es el abominable órgano kundartiguador. También aparece en la sabiduría antigua Moisés, la serpiente de bronce que se enroscaba en la Tao, o lingam generador. Esa es la kundalini. Gurdjieff comete el error de confundir a la kundalini con el kundartiguador, a la serpiente que sube con la que baja, y atribuye a la que sube todos los siniestros poderes tenebrosos de la serpiente descendente. He ahí su error. Y ahí es la causa por la cual sus discípulos no lograron disolver los yoes. Esa fue su gran equivocación. A base de mera comprensión, no es posible disolver los yoes. No niego que con el cuchillo de la conciencia, comprendiendo vivamente cualquier yo, podamos separarlo de sí mismos, de nuestra psiquis. Pero eso, mis queridos hermanos, no es suficiente, porque el yo separado de nuestra psiquis continuará vivo. No se resignará a permanecer lejos de casa. Intentará una y otra vez volver a ocupar su lugar. Se convertirá en un demonio tentador. Hay que desintegrar el yo que con el cuchillo de la conciencia hayamos separado de sí mismos. Y nadie puede desintegrarlo con otro poder que no sea con el poder de la Divina Madre Kundalini. Solo ella puede reducirlo a ceniza, a polvareda cósmica. Sí, pues lo fundamental, mis queridos hermanos, es morir en sí mismos, definitivamente, para poder abrir la mente interior y gozar de la razón objetiva, que es cognición verdadera de lo real, experiencia íntima del ser, visión búdica trascendental, divina, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente subjetiva. A medida que ustedes vayan digeriendo todo esto, irán comprendiendo también la necesidad de vivir alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, trabajando siempre en forma constante. Así como están, como se encuentran en estos precisos momentos, ustedes no sirven para nada. Tienen una creación equivocada manifestándose a través de una falsa personalidad. Espiritualmente están muertos, no tienen realidad ninguna. Así como están todos ustedes, deben dejar de existir, porque si continúan existiendo así como están, tendrán que ingresar en la involución mineral de las entrañas de la tierra. Así como están muertos espiritualmente. No poseen la razón objetiva del ser. No han conseguido la iluminación. Yacen como sombras entre las profundas tinieblas. ¿Cuál es la realidad de ustedes?
sombras, y nada más que eso, sombras. Necesitan abrir la mente interior. Para ello tienen que dejar de existir como míseras sombras. Tienen que volverse despiadados consigo mismos. Porque hoy por hoy ustedes se quieren mucho a sí mismos. Se autoconsideran demasiado. ¿Pero qué es lo que ustedes quieren? Su querido ego, su desnudez, su miseria interior, las tinieblas en que se hallan. Eso es lo que ustedes quieren tanto. No, hermanos. Reflexión. Profundamente, reflexión. Deben dedicarse a trabajar intensamente sobre sí mismos. Deben comprender el proceso de la lujuria, que es el peor enemigo de la eliminación del ego. El peor enemigo de la disolución. ¿Quién no la tiene? ¿Quién no la ha tenido? Sin embargo, hay que reducirla a ceniza. ¿Algún hermano tiene algo que preguntar? Habla, hermano. A Gurdjieff se le llama maestro. ¿Él trabajó en la novena esfera o solo trabajó en la comprensión del ego? Trabajó en la novena esfera, fabricó los cuerpos existenciales superiores del ser, pero no logró la desilusión total del ego, porque rechazó a su divina madre. ¿Cómo puede disolver el ego el hijo ingrato? El hijo ingrato no progresa en estos estados. Primero que todo, antes de llegar al Padre, tenemos que llegar a la Madre. Eso es obvio. ¿Algún otro hermano tiene algo que preguntar en relación con esto? Maestro, ¿por qué siendo Gurdjieff discípulo suyo no conocía que el único camino para la disolución del ego era con la Divina Madre Kundalini? Se olvidó de su base. En antiguas existencias estuvo bajo mi instrucción, pero en su existencia última, puede ser como quiera que estaba lejos de mí, se olvidó también de su divina madre. Ese fue su error. Sin ese poder fuerte, nadie puede desintegrar los agregados psíquicos, porque uno por sí solo no logra nada. El cuchillo de la conciencia permite a uno separar a los yoes que ha comprendido, separarlos de sus psiquis, pero eso no significa disolución. Repito, tales yoes lucharán incesantemente por volver a acomodarse dentro de la máquina orgánica. ¿Hay algún otro hermano que tenga algo que preguntar? No quiero que ustedes no pregunten, sino que pregunten. Porque si uno no pregunta, no comprende. Hay veces que es necesario preguntar. Así vale, en su primera llegada al castillo de Montsalvat, del Montsalvat trascendente, no llegó a ser rey del Grial por no haber preguntado el porqué de los dolores de Amfortas. De manera que hay que siempre preguntar. Habla, hermano. ¿Cuántos procesos se requieren para llegar a adquirir la razón objetiva del ser? Para llegar a la razón objetiva hay 6 grados. Obviamente la razón objetiva tiene 6 grados, pero el más elevado de los 6 grados pertenece al sagrado ancla y se encuentra a 3 pasos de la infinitud que todo lo sustenta. ¿Para cuántos procesos dices? Tienes que primero morir completamente en ti mismo. Si no desintegras el ego, no desarrollas la razón objetiva.
Pero a medida que vas avanzando profundamente en la destrucción del mí mismo, la razón objetiva del ser se va abriendo. Cuando logres el 100% de disolución del ego, la razón objetiva del ser en ti mismo habrá llegado a la plenitud de la perfección. Entonces estarás iluminado absolutamente, y conocerás por experiencia vivida directa todos los misterios del universo. Nada ignorarás, y tendrás todos los poderes del cosmos. Esto está más allá de los chakras. Los chakras, repito, no son sino pálidas lumbres ante la luz del sol. Útiles, pero muy incipientes. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Maestro, esos tridentes de los cuales usted habla, ¿tienen alguna relación con la corona sefilótica? Esto es punto y aparte. No mezclemos las distintas ciencias, porque nos convertiríamos en iconoclastas. ¿Qué es un iconoclasta? Un hombre que le está ahí haciendo la disección a todo y revolviendo todo y que nada. Nosotros no somos iconoclastas. Dejemos a cada materia de estudio en su lugar, sin revolver las cosas. No confundamos la gimnasia con la magnesia. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Aquí todos reunidos nuevamente. Vamos a platicar un poco sobre el camino ya de conducirnos a todos hacia la liberación final. Desde los tiempos muy antiguos vemos en la Biblia el esoterismo, la alquimia y la magia, la astrología, la filosofía, las matemáticas, etc. Si estudiamos cuidadosamente el Éxodo de Moisés, descubrimos en el Antiguo Testamento maravillas esotéricas, exorcismos, resurrección de muertos, sortilegios, embrujamientos, desembrujamientos, transfiguraciones, levitaciones, curaciones, ya por la concentración en el campo magnético de la raíz, de la nariz, de los enfermos, ya por pases magnéticos, por masajes, por el aceite consagrado, por pequeñas porciones de saliva mágica en un momento dado sobre la parte enferma. Etc. Estudiando cuidadosamente el Éxodo de Moisés, descubre en él y en los antiguos tiempos la magia práctica de los egipcios. Moisés mismo en sí era un gran mago.
Obviamente Moisés nació para cumplir una gigantesca misión. Nadie ignora que fue primo del faraón. Que descendía de un gran mago antiguo, de un gran mago caldeo. Me refiero a Abraham. También descendía de Isaac, con la partícula de Is, que nos recuerda los misterios isíacos del viejo Egipto, de los faraones y el país asoleado de Kem. Moisés empezó con un acontecimiento insólito. Los egipcios intentaron hacer algo contra un hebreo, le maltrataban. Moisés defendió al hebreo, pero ciertamente, como decimos, se le pasó la mano. Pues nadie ignora que lo mató. Eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Cuando un iniciado egipcio cometía un crimen, temía la vida de un semejante, no era juzgado por jueces de la tierra, no era llevado a ninguna corte penal de esta justicia subjetiva humana, sino que lo juzgaban directamente los grandes sacerdotes del país asoleado de Kem, el Sacro Colegio de hierofantes egipcios, lo juzgaba. Y eso era más grave que ir a una cárcel, porque ellos en sí mismos representaban a la justicia celestial, a la justicia objetiva, que por cierto es muy diferente, muy distinta de la justicia subjetiva terrenal. Esta justicia subjetiva se compra y se vende, pero la justicia objetiva, los tribunales de la justicia cósmica, no se pueden comprar ni vender. Huyó Moisés antes de ser juzgado. Se fue al Madián, la tierra del Madián. De allí Jetro, que vino a ser más tarde su suegro, le dio hospitalidad en un gran templo. Moisés estuvo allí en una cripta subterránea. Algunas pócimas fueron necesarias, las tomó, etc. Hicieron ciertos tratamientos. Lo cierto fue que hubo de salir conscientemente de su cuerpo físico y en el mundo astral, naturalmente, se encontró con el difunto, con la víctima. Duró bastante tiempo sufriendo de las traumas. En tanto su cuerpo físico permanecía dentro de un sepulcro de piedra, en una cripta subterránea. Y en el astral, tratando de convencer al difunto, para que el difunto le perdonara. Al fin lo logró, después de haber sufrido mucho. Es claro que el difunto, de los tribunales de la justicia kármica, le perdonó. Ya perdonado,
regresó Moisés a su cuerpo físico. Antes tenía otro nombre, pero después de haber regresado a su cuerpo, tomó el nombre de Moisés, que significa salvado de las aguas. Muchos iniciados no lograban tal perdón. Tampoco volvían al cuerpo. Cuando los sacerdotes venían a buscarlos en casos semejantes a las criptas, los hallaban sus cuerpos ya muertos. Mas Moisés triunfó. Se casó con la hija de Jetro, gran sacerdote de Madián. Se dedicó pues a la gran obra. La clave de la gran obra ya la conocen ustedes. Es el Saha Maitú, el arcano AZ. Se hizo pues alquimista y cabalista. Que Moisés se autorrealizó, es cierto. Que logró la resolución, la resurrección, que es verdad. Y la logró precisamente en la cueva de Loré. Vio una llama que ardía entre las aves, al pie de la cueva. Aquella llama le dijo: descálzate, Moisés, la tierra donde tú estás santa es. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, mis queridos hermanos, en esos precisos instantes logró la resurrección iniciática de su templo. Ya había muerto en sí mismo. Entonces un rayo de Elohim penetró en él, es decir, su padre que está en sí, y resucitó de entre los muertos para cumplir una gigantesca misión que está descrita en el Éxodo. Elohim es el eterno Padre cósmico común. Todo el ejército de la voz, todos los Elohim, no son sino rayos de Elohim. Elohim es la divinidad incognoscible e inmanifestada, el omnimisericordioso, el uniexistente, el eterno Padre cósmico común. Nuestro Padre que está en secreto no es más que un rayo de Elohim. Ante el eterno Padre cósmico común, ante el uniexistente, ante el sentido reverente, todos los grandes maestros de la fraternidad universal, todos los dioses se hincan ante Elohim, Elohim, el uniexistente, el omnisericordioso, la infinitud que todo lo sustenta, la divinidad o lo divinal inmanifestado. Así pues, mis caros hermanos, Moisés cumplió una preciosa misión. El arca de la alianza,
indudablemente era un instrumento de alta magia. Estaba cargado de fuerza eléctrica. Y todo el profano que atrevía a acercarse al arca moría instantáneamente. Entre el arca estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley, la copa o homor. No hay duda de que la vara es fálica. No hay duda de que la copa significa el yo. Pues hermanos, el arca era poderosa. Se dice, los querubines se tocaban con sus alas y se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la copa. Moisés mismo, en su peregrinaje, llevaba siempre la vara del poder real. Y hasta se dice que transformó a la vara en una serpiente. Usaba también el báculo, el pontificio, la masa de Hércules. Cuando uno lee el Éxodo, no puede menos que asombrarse de esos poderes formidables de Moisés. Se sabe que cuando quiso libertar al pueblo hebreo, el faraón se opuso. Dicen las Sagradas Escrituras que manifestó su poder ante el faraón. Poder grandioso. Con solo levantar su vara, el yo de los rabinos, la Tao de los profetas, las aguas se convirtieron en sangre. Y esas aguas no sirvieron, claro está, para el riego. Los peces murieron. Por otro movimiento de su vara, las aguas se aclararon. Pero como el faraón insistía en no dejar salir a aquel pueblo de la tierra egipcia, entonces dio órdenes, levantó su cetro y todas las casas de Egipto se llenaron de enormes y gigantescas ranas. Pero el faraón tampoco quiso compensarse. Hizo Moisés desaparecer las ranas. Y luego continúa el Éxodo hablando, diciéndonos que desató lluvia y granizo sobre la tierra de Egipto. Y llegar a esta parte me acuerdo de la Repa, que también desató tempestades de granizo. Y dice que hizo aparecer sobre la tierra de Egipto nubes de mosquitos y peste, mas en vano el faraón no quería dejar al pueblo hebreo libre. Claro, muchas cosas que necesitamos reflexionar son, porque también se dice que tomó hollín del carbón
que mediante él hizo salir pústulas y úlceras de los cuerpos de los egipcios. Pero por último se afirma que hizo morir a los primogénitos de todas las familias. Así dice el Éxodo del Antiguo Testamento. No soy yo el que lo está afirmando, es el Éxodo. Tenía poderes formidables. Claro, Faraón se convenció cuando ya comenzaron a morir los primogénitos de las familias. Y dejó al pueblo aquel salir. Luego se habla del paso del Mar Rojo. Cuando Moisés, extendiendo su vara, separó las aguas de las aguas para que aquel pueblo pasara. Cuando sus perseguidores intentaron hacerlo, que claro, el faraón se arrepintió y fue con su ejército detrás. A una orden de Moisés, aquellas aguas se tragaron del ejército. Pues, en todos esos pasajes de Moisés hay poderes. Cuando con su vara toca la peña para que brote el agua. No hay duda de que en todo esto hay mucho simbolismo alquimista, cabalista, vano, que bien vale la pena desmenuzar. Miramos en Moisés a un hombre terriblemente divino. Cuando bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía. Y las multitudes se espantaron. Desafortunadamente, Aarón, en su ausencia, había establecido el culto al becerro de oro. Cuando Moisés se dio cuenta de eso, llamó a los suyos, y los que no eran suyos, pues los hizo pasar a cuchillo, dice el Éxodo. Como les digo, no se puede tampoco tomar todo en forma literal. Moisés no era mago negro ni nada por el estilo. Todo esto es completamente simbólico. Pero no hay duda de que poseía prodigiosos poderes. Cuando bajó del Sinaí con las tablas de la ley, en su cabeza lucían dos cuernos gigantescos de luz, dos rayos de luz semejantes a cuernos. Por ese motivo es que se le ha pintado siempre con cuernos. Y así es. Sí, pues ¿qué quiere decir esos cuernos de macho cabrío de Moisés? ¿Por qué Miguel Ángel los cincela en esa forma? Todo esto es muy simbólico, ¿cierto? No se puede tomar a la letra muerta en forma literal. Eso es claro. Bueno, pero ¿por qué tenía esos dos cuernos? Voy a decirles por qué. El macho cabrío representa al diablo, y por eso Moisés tenía ese par de cuernos. ¿Era acaso que Moisés era el diablo? Tenemos que analizar esta cuestión. No vamos a pensar que Moisés era satanista. Bien vale reflexionar. Si pensamos en el macho cabrío, podemos descubrir la potencia sexual. El macho cabrío de Mentés, en las cuevas de los Illuminati de la Edad Media, representaba precisamente a Lucifer. Y ese Lucifer es la estrella de la aurora.
es la reflexión del logos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Así como el sol físico tiene su sombra, la noche es la sombra del día, así también el logo interior de cada uno de nosotros proyecta en nuestro universo interior particular su sombra. Ese es Lucifer. En principio Lucifer resplandecía en el fondo de nuestra conciencia. Era un arcángel excelente, lleno de magníficos poderes. Mas cuando caímos en la generación animal, cuando nosotros comimos de ese fruto que se nos dijo, no comeréis, entonces Lucifer fue precipitado en el fondo del abismo. Y desde entonces se convirtió en el diablo, en el macho cabrío. Lucifer en sí mismo representa la potencia sexual. ¿Quién podría negar que un macho cabrío no posee una gran potencia sexual? O sea, a cualquier impotente por debilidad, porque hay varias clases de impotencia. Impotencia por algún daño en el sistema nervioso o en los órganos creadores, mas existe también la impotencia por plena debilidad del organismo físico. Se le puede curar, repito, con las hormonas sexuales de ese animal. Los testículos del macho cabrío, si se hierven entre leche, endulzada con azúcar o miel, y se le dan a beber al impotente la leche, se curará. Porque las hormonas sexuales del macho cabrío tienen el poder para acabar con la impotencia. Así pues el macho cabrío representa en sí mismo el poder creador. Por ello, el vivo símbolo representativo de Lucifer. Esto hay que saberlo entender. Como quiera que Moisés supo aprovechar la potencia sexual, como quiera que él pudo transmutar el esperma sagrado en energía creadora. Apareció en su cabeza los rayos, alegorizando o simbolizando a Lucifer. Entonces, ¿de dónde sacó Moisés su poder? ¿Con qué fuerza pudo desatar las 7 plagas de Egipto, según dice el Éxodo? ¿Cuál fue aquel agente maravilloso que le permitió demostrar su señorío ante el faraón? La potencia sexual. Ahí es donde está el poder de los poderes. Ahora se explicarán ustedes por qué el arca de la alianza tenía 4 cuernos de macho cabrío. Quienes la cargaban, 4 hombres. Lo hacían, cada uno sosteniéndola mediante un cuerno. Los 4 cuernos servían para que los 4 hombres pudieran llevarlo de un lugar a otro. Esa arca en sí misma representaba al Lingam Johnny y la ley. Ahí es donde está pues el poder, la fuerza del señorío. De nada serviría la Tao de los profetas, de nada serviría el yo
Platón, de los grandes iniciados, rabínicos. De nada serviría, repito, el báculo pontificio o el bordón de los peregrinos o la masa de Hércules o el cetro del rey Asuero, si no poseyésemos en sí mismos la fuerza central. Todo el poder que acompañó a Moisés en el desierto estaba en la vara, que se convirtió en la serpiente, y la serpiente que se transformó en la vara misma. Si un hombre supiera lo que va a perder cuando va a buscar una mujer para fornicar, o viceversa, en vez de ir riendo, iría llorando. Es que en el mercurio de la filosofía secreta se halla la clave de todos los poderes y la llave de todos los imperios. El esperma en sí es el caos metálico de los alquimistas medievales. Mediante la transmutación fabricamos el mercurio de la filosofía secreta.